Spoilers de jueves y viernes. Hubo uno que salió, de hecho, a la vez que estábamos subiendo el último vídeo de spoilers, bastante loco. Se ha descuadrado un poquito ahí la cosa, pero tenemos cartas interesantes, poquitas. Se están acumulando las cartas respecto a los días, así que seguramente haya un día que sea como el primero de muchísimo spoiler. Pero bueno, hoy tenemos poquita cantidad, pero muy buena calidad. Muy buena calidad, hay cartas muy interesantes, como ha comentado Charlie antes, han salido jueves y viernes prácticamente, y la verdad es que hay cositas que comentar, hay cartas que mejoran muchos mazos que ya estábamos testeando, así que la verdad es que está muy bien. Bastante interesante, así que nada, vamos a ir pasando las cartas, vamos a ir explicándolas poquito a poco. Solo vamos a enseñar 5 cartas el día de hoy, y la primera es Trifarian Gloryseeker, que es una carta de, bueno, amarilla, 2 de energía, 2 de might, y con legión gana un bufo. Es una carta muy buena para ser, porque ya hemos visto que es necesario que las cartas tengan buffos para poder hacer los efectos y para que la baraja tenga buena sinergia. No hay excesivas cartas que buffen en amarillo y naranja, parece que sí, pero hay pocas, créeme. Y también es una carta que puede ser jugada en Darius también, te diría. Porque sí. Legión, tal, un buff... A ver... Sí, al final en Darius, con Legión es como si te costase 1. O sea, puedes hacer turno 1 por 2, el pájaro de 1 y por girar Darius y por 1 más meter esto con bufo. Cuidado. A ver, es una carta normalita, que está bien, pero puede tener sinergias con varios mazos. Buen complemento. La veo bien, sí, está bien. Aprobada, la aprobamos. No hay mucho más que decir. No, esta carta es una carta simple, efectiva, bien. Vamos a pasar con la siguiente carta, que ya de repente se vuelve loca la cosa. Tenemos Mistfall, un Gear naranja de 3 de energía de coste, que cuando bufas a una unidad aliada, puedes pagar 1 de poder naranja y exhaustear esta carta para ponerla ready, para enderezarla. Básicamente esto lo que hace es como darle accelerate a las cartas que se vayan a bufar, básicamente. Es una carta súper mega buena en Lee Sin, creo. O sea, creo que el Lee Sin es buenísima. Sí. O sea, porque... Tu poder de héroe esto es accelerate literal. El poder del Lee Sin, la habilidad, ya simplemente cumple la condición que necesita el Mistfall. Y ya simplemente pues tienes que reciclar para enderezar, y puedes enderezar todo, o sea, digamos que... De hecho, es un Accelerate ganando un bufo, o sea, todas tus cartas ganan automáticamente Accelerate con un bufo. Sí, en Lee Sin es así. Sí que es cierto que se tiene que girar, entonces no puedes abusar de esta carta para hacerlo 1000 veces en un turno. También se gira además también para se poner gira el Lee Sin. Está comedida, pero la verdad es que es muy buena. Yo creo que se va a llevar... en un Lee Sin quizá un poco de corte agresivo, un poquito más agresivo que lo que hemos visto. Sí, o Big Zoo esta de bichos grandes también se puede llevar, a lo mejor abusando de la Nibia, metes la Nibia, le metes el bufo, la enderezas, entra haciendo 3 palos a todo y encima la Nibia gana 1 de might, cosas así, ¿no? Hay varias cartas con las que esta carta puede estar bastante fresca. Incluso puede que vea juego complementando a la Arena Bar en barajas como Set o como Bolivar, por ejemplo. Bolivar sí. También puede llegar a ser bueno. Sí, pues te puedes permitir esos primeros turnos de rampear o bajar un Gear. Es verdad que ya tienes que bajar 2 Gear de 3, sacrifican mucho tiempo, pero una vez que tienes los 2, cada vez que bajes una unidad, girando el bar y después girando esta y reciclando una, lo vas a enderezar, lo tienes buffado y con Accelerate, bastante fresco. O sea, es como un Accelerate, pero sin pagar en estos casos, ¿no? Con el Arena Bar más esto sería sin pagar. Está bastante bien, ¿eh? Fíjate que en la baraja que menos lo veo es en mi Fortune, quizá. Creo que mi Fortune va a ser más rápida, y a lo mejor eso de pagar uno de poder naranja quizá te penaliza mucho. Luego vamos a ver una carta que a mí me hace pensar que pueda haber, faltan cartas por revelar, habrá que ver qué más sacan, pero que pueda llegar a haber una Miss Fortune combo, ¿eh? Cuidado con eso, que a lo mejor una Miss Fortune combo haciendo ahí triquiñuelas en el principio para rascar puntos y luego teniendo una forma de cerrar un poco distinta, puede estar bastante guay. Esta carta es muy interesante, yo creo que es bastante buena. Habrá que ver, como en todo, cuánto te renta meter esto a cambio de sacrificar tempo. Yo creo que sí, porque es una carta que te da tempo de por sí, ¿no? Porque ya a partir de entonces las cartas que juegues en Lee Sin, o si tienes el bar de ciertas cosas, puedes meter directamente las cartas enderezadas con impacto directo en mesa
y eso te va a recuperar el tiempo que has perdido antes. Pero siempre habrá que ver, faltan muchas cartas por salir, faltan muchas cosas de bufar unidades. Habrá que ver, yo la veo interesante. Yo la veo buena, la veo bastante buena. Esta carta me ha gustado mucho. O sea, seguramente ve a juego. Y vamos a pasar con la siguiente, que también es naranja, que es nuestro amigo Udyr Wildman, el hombre salvaje, que es bastante fiel al juego, ahora veréis, porque 6 de energía, 1 de poder naranja, 6 de might, y su efecto es, gasta un bufo, elige una que no hayas elegido este turno de entre las siguientes opciones. La opción 1 es hacer 2 de daño a una unidad en un battlefield, la opción 2 es stunear a una unidad en un battlefield, la opción 3 es enderezarlo, ponerlo ready, y la cuarta es darle ganking. Está muy interesante, prácticamente es como el campeón del LoL. Tienes distintas habilidades con distintos, por así decirlo, estilos de lucha, ¿no? Sí. Como hacer daño, tal. Sí, aparte el stun sería es el tigre. El oso, ¿no? O sea, el oso, perdón. El de 2 de daño podría ser el tigre o el fénix. Luego ya es verdad que el de enderezarte o el de darle ganking... Un poco ya más... Sí, porque la tortuga... Más interpretable, ¿no? En plan, y el sí, fénix. pero bueno... Se podría ver, bueno, a lo mejor el de ganking, el tigre, ¿no? O el, sí. No lo sé, habría que ver, pero bueno, el caso es que aunque no sea 1-1 cada habilidad, porque tampoco van a hacer 1-1 cada habilidad, porque si por ejemplo una habilidad fuese Shield, que sería lo más parecido a la W de Udyr, que es la tortuga, ya tendrían que hacer que la habilidad esta se pudiese hacer en reaction, porque tiene que ser defendiendo, follón. Está muy bien, entiendes la esencia del personaje y tiene sentido dentro del juego. Es una carta muy chula, está muy guay eso de poder elegir efectos, ya lo hemos visto en otros juegos. Y la verdad es que lo malo que tiene esta carta es que es dependiente de tener un bufo para poder sacarle partido, y no solo de tener un bufo, sino de tener bufo constante. Correcto. El Lee Sin sería muy buena porque no tendrías problema con eso. En el resto de barajas tendrías que apoyarte en otras cartas para poder spamear los efectos de Udyr. Entonces, no sé si te merece la pena. Por 6 es un 6. Está aprobado. Sí, lo que pasa es que luego tiene el coste de poder. A ver, creo que es buena carta. Falta ver más cartas de bufar seguro. Porque recordemos, que esto es importante, solo puedes tener un bufo a la vez. No es que puedas con Udyr bajarlo, meterle 2 o 3 buffos distintos y de repente hacer un turno de lo meto aquí, ahora lo vuelvo a enderezar, le doy ganking aquí, sino que tienes que, sí que puedes tener ya un bufo, meterlo, gastar ese bufo para hacer algo, bufarlo de otra forma, gastarlo para hacer esa otra cosa. Entonces va a ser mucho más difícil secuenciar varios de estos efectos, a no ser que haya muchas más cartas de bufo que falten por ver. Entonces, bueno, esta carta está un poco pendiente de lo que vaya a salir. Me gusta, pero tampoco le pongo toda mi fe a la carta, la verdad. Está aprobada. Está para seguirla, pero veremos qué pasa. Pasamos con la siguiente carta, que tenemos a la Ahri épica. Vamos a ver 2 épicas hoy, así alerta spoiler, que esta carta y otra. Tenemos la Ahri épica. Yo debo decir que no me esperaba una carta de coste bajo, me esperaba una carta de coste alto, y en cambio si una carta de coste bajo. Tenemos Ahri Inquisitive, 3 de energía, 1 de poder azul, 3 de might, y el efecto, que es lo muy interesante, cuando ataca o defiende, esto es muy importante, es tanto para atacar como para defender, dale a una unidad aquí -2 este turno, una unidad enemiga. Mínimo de 1 como el efecto de Ahri. O sea, esto defendiendo junto a Ahri, al líder Ahri, ya sería -3 a algo, y atacando sería -2 a algo. En teoría se podría decir que es casi como un 5 quitando los efectos de hechizos, etcétera. Una carta es buena. Es buena, es versátil, sirve para tanto para conquistar como para defender. Entonces es bastante buena. Puede ver juego en el primer turno, incluso si va segundo y ya la dejas ahí. Va a cumplir su función. Pero sí que es cierto que es 3 de might, que es muy fácilmente removible, sí, y puede ser objetivo de bastante bullying por parte del rival. Yo también me esperaba como un efecto más tocho, más sí, una carta más de cerrar partida, a lo mejor una carta más win-con que... Pero claro, realmente si lo piensas, la win-con sería la verde, entonces esta es más de soporte. A ver, es una carta interesante. Problemas que le veo a esta carta: los 3 de might hacen que sea fácilmente removible, como ha dicho Dani, y aparte, en la única baraja en la que tienes counter, que sería la de Ahri, porque es la que es verde y azul, esta carta es azul, no creo que te interese gastar
esos counter para proteger esta carta cuando está Sona, cuando está la otra Ahri, incluso cuando está Caitlyn, que la veo mucho más aprovechable De hecho, dentro de Ahri. Se fulmina esta carta. Y en cambio, claro, esto muere contra Caitlyn, esto muere con el hechizo de Annie, esto muere con el Void Seeker, esto muere con muchísimas cosas. Entonces, eso creo que la balancea, pues si no es verdad que estaría rota. Pero justamente a lo mejor dentro de la baraja de Ahri puede ser que se juegue y puede ser que no se juegue. Habrá que ver cómo se terminan de hacer las barajas, pero a lo mejor esa consistencia que tienes de verde, sobre todo al principio de la partida, porque a lo mejor si la Ahri azul costase 6, 7, 8, la podrías querer meter igual y tener un ratio de 7 runas verdes, 5 azules, con los 3 sellos verdes, no tener sellos azules porque las cartas azules son las que tienes en late, etc, etc, etc. Pero esto ya te cambia la historia, porque si te quitas una runa tan pronto en la partida, se nota mucho. Las cartas que te cuesten runa al principio tienen que ser demasiado buenas o que tengas el sello para cubrirlas. También es cierto que tener 2 de estas en una ubicación es un dolor para el rival, también. Sí, claro, por o sea, supuesto, no por supuesto. conquista ni a palos, o sea, es increíble. No conquistan nada con una ensalada, debería ser lo de abajo, ¿no? Toda la referencia a los Simpsons. Pues, no sé, es una carta interesante, es una carta buena. Habrá que ver si ves su hueco en Ahri, porque es que en verde hay demasiadas cartas buenas. En otras barajas puede que cumpla, pero sí que tenéis que tener en cuenta que no es lo mismo 3 de energía y 1 de poder que 10 de energía y 2 de poder. O sea, esos 2 de poder en 10 de energía te van a pesar muchísimo menos que ese 1 de poder en 3 de energía, porque te va a quitar llegar a los turnos potentes desde el principio. Ya cuando tienes 10, 12 runas, estás en esos turnos, ya juegas las cartas clave. Y luego aparte, si tú, por ejemplo, tus únicas cartas con runa azul son de costes altos, no te importa tener pocas runas de coste azul y no tener sellos de coste azul, porque vas a tener esas runas y vas a llegar a ese punto. Pero si son las cartas de early las que tienen runas, vas a depender mucho más de los sellos, vas a depender mucho más de que esa carta te genere mucho impacto. Pero ojo, es que lo puede generar, es una buena carta, no, tampoco quiero decir que no sea jugar. Tú date cuenta pero bueno, de que hay que tener en cuenta tiene todo. los mismos costes que la que da Vision, o sea que... Ya, la que da Vision, cuanto más la juego, menos me gusta, la verdad. Es una carta, hemos estado testeando y te pesa demasiado el coste de poder respecto a lo que te da, que lo que te da puede ser loco, pero da igual. Es que el coste ese de poder en una carta de 3 está mucho mejor. Muy duro, tío. Esta es muchísimo mejor, sin duda. Carta interesante, habrá que verla. Y de carta interesante pasamos a carta interesante, la carta favorita de Dave Gaskin, el diseñador jefe de Riot, o el director de Riftboom, perdón, de Riot. Que bueno, es el Yasuo Wind Rider, que cuesta 5, 1 de poder, tiene 4 de might, tiene ganking y, ojo, la tercera vez que se mueva en un turno ganas un punto, directo, ¡pam! Es una carta súper tricky, es de intentar moverla varias veces, bueno, hasta 3 veces en un turno y conseguir ese puntito extra que no se espera al rival y generar una ventaja, incluso cerrar la partida en turnos altos haciendo esto. Como apoyo tiene Last Breath, que lo endereza y lo puede mover uno más, la propia habilidad de Yasuo, de la leyenda. Con eso ya harían los 3 movimientos, un movimiento normal, el del Last Breath y el de la leyenda de Yasuo. Exactamente. Y bueno, es una carta muy interesante en Yasuo y también es una carta muy interesante, por ejemplo, en Miss Fortune, que juega mucho con el movimiento, tiene los bichos por 3 de 3 que te enderezan una unidad, que puedes encadenar varios en un turno y hacer un OTK, ¿no? O una especie de sí, combillo. o sea, un rampeo de puntos excepcional, ¿no? Que de repente estés a 5 puntos y ganes, o sea, se puede hacer combos. Luego tienes la Miss Fortune naranja, la primera vez que se mueve endereza una unidad. Luego tienes el Battlefield que hemos visto. Es verdad que dependes entonces de meterte otra cosa que de bufo, porque mi Fortune de por sí no tiene cosas que den bufo, pero bueno, se podría ver. Así que carta bastante interesante, creo que va a tener sus cositas. Luego de decir que no sé si es porque he jugado poco a Runeterra, pero me gusta mucho el arte normal, que 100% sale de Runeterra. Sí. Está bastante guapo, la carta encima me parece súper llamativa, y luego el arte alternativo me parece feísimo. Es que es el desplazar del Yasuo vaquero, tío, o sea, ¿por qué me hacéis esto, tío? O sea, no tendrás plazar el puto Yasuo, tío, que cogéis y saquéis el del vaquero, tío. Que creo que es la peor skin de Yasuo, seguramente. Sí, probablemente. Encima, yo que creo que han elegido como ciertas temáticas que tuvieran varios de los personajes. Por ejemplo, el Darius de 5 también es el vaquero.
el alternativo. Sí. Entonces, yo creo que han elegido como ciertas temáticas que compartían los personajes y han dicho esta temática independientemente de lo guapa o no guapa que esté la skin. Y yo creo que al menos, tío, si vas a tener un Splashar, pues no sé, Splashar nuevo que esté guapo, a mí me parece un poco cutre y este arte en cambio me parece flipante, me parece muy Si chulo, fuese tío. al revés, si el Yasuo vaquero fuese la normal y este fuese el arte alternativo, la peña se pegaría por tener Sí, 100%. esta carta. 100%. Esta está muy guapa. Yo he de decir que le tengo mucha fe a Yasuo. Falta todavía más cosas de movimientos, pero creo que es muy buena carta. Hay que tener en cuenta también que te aumenta el rango de letal en uno. O sea, por ejemplo, muchas veces en Ripbound, cuando el otro está a 5 puntos o se va a quedar a 5 puntos holdeando, tú te puedes permitir retirar toda tu base para luego conquistar 2 veces y llegar a 8, o jugar en torno a eso. Y esto cambia un poco la peli, porque tienes que tener en cuenta que te puede meter ese punto extra. Por otro lado, al ser un 5, entra girado. Si tienes en cuenta las breath, movimiento de Yasuo, etcétera, tendrías que tirar más cartas de las que puedes por maná. Entonces es más difícil que puedas llegar a hacer todo lo que tienes que hacer para meter los 3 puntos si metes esta carta de mano. Yo creo que no es una carta consistente para estar haciendo punto todo el rato, todos los turnos con ella, sino creo que es una carta que vas a jugar al final para sacar, o sea, en plan, bueno, paso mi turno, mi rival va a 5, estoy medio bien, puedo mantenerlo y de repente pues tu rival te saca esto, te hace un turno Sí, eso te lo loco. tiene que jugar antes, tiene que ser más. Tiene que tú jugar un veas, turno antes. Tú veas que te vas a quedar a 5 y digas, te meto esto y ahora ya no me quieres dejar a 5. Tú ya no vas a jugar cómodo porque ya si me dejas a 5 y yo con lo que he retirado a base te conquisto, te no sé qué, y o me dejas o estoy a 5 y me voy a quedar a 7 holdeando, o me voy a quedar a 6 holdeando y te conquisto el otro battlefield, es el 7º punto. Ya no puedes jugar tanto en torno a eso si tienes esta carta en la base, porque vas a tener que o limpiársela o existe la posibilidad de que una vez que esté esos 7 puntos haga pim, 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 pim y de repente pum, punto, gano. Entonces creo que es una carta que puede condicionar tu forma de jugar, creo que es una buena carta como Wincon. Lo mismo de siempre, no sé si se van a llegar a llevar 3 copias porque esta carta en primeros turnos probablemente te pese. Me cuesta ver 3 copias, a no ser que juegues el mazo enfocado a esto. Sí, enfocado a combar, a ir limpiando y tal. Hay que decir también que por lo que hemos visto del juego y por lo que hemos jugado, es muy difícil que puedas jugar tanto a turnos explosivos porque tienes la limitación de puntos, no puedes puntuar 6 veces en un turno como para jugar una baraja de super combo que le des la ventaja al otro y luego hagas un combo loco. También es mucho más difícil cerrar los battlefield y decir, vale, tú me has hecho, yo te he dejado jugar al principio de la partida y ahora yo te voy a cerrar completamente. O sea, al final, si tú las dejas jugar mucho al otro al principio de la partida, no solo tiene la ventaja de puntos, sino la de mesa, y recuperar eso va a ser mucho más difícil. Entonces, creo que eso está bien, hace que el juego se tenga que jugar mucho más tempo, mucho más agro, que no haya barajas tan tóxicas de me voy a buscar estas 3 piezas y con estas 3 piezas gano. Pero eso también penaliza que cartas como Yasuo sean una Wincon clara a la que girar tu baraja, porque vas a necesitar ganar ese tempo o, aunque vayas un poco por detrás de tempo, luchar ese tempo para que luego esta carta te cierre la partida. Exactamente. Entonces, creo que eso es algo positivo del juego. Creo que está muy bien cuando el agro y el tempo es lo fuerte. Suele ser un juego bien, a no ser que el agro esté completamente absurdo, ¿vale? Pero suele estar bien. Y cuando el juego es solo full combo, suele ser peor, porque al final es encontrarte X piezas, aunque siempre hay excepciones dependiendo de cada TCG y de cada cosa. Yo creo que este juego es bastante que juega alrededor del tempo y del mid-range, porque al final casi todas las partidas tienen, pues eso, es un contrarreloj. Claro. Y casi todas las barajas quieren pues mantener el flow de la partida y jugar en todos los puntos de la partida, tanto al principio como al final. Y esta carta pues se beneficia de esos últimos turnos, creo yo. Entonces, Sí. Yo creo que es una carta buena, está chula, es especial, ¿vale? Por así decirlo. Y se va a ver jugar, pero seguro. Sí, hay que decir como detalle que sí que hay barajas que te cierran en puntos, pero es porque te han peleado el tempo durante la partida y te dejan sin recursos en mano. Si tú a un Darius le estás todo el rato molestando, quitándole algo, haciéndole adaptarse y teniendo que gastar recursos, sí que llega un punto en el que a lo mejor el Darius lleva 6 puntos, el Lee Sin lleva 1, pero le has estado molestando lo suficiente como para que tenga pocos recursos y de repente le puedas hacer cerrojo. Pero que si le dejas jugar gratis y conquistar, holdear, mantener mesa y jugar todo lo que quiera, no vas a poder hacer eso, ¿vale? Es a lo que me refiero también. Que
Que bueno, creo que es un punto bastante importante de aclarar. Y nada, aquí tenemos todas las cartas de hoy. Han sido poquitas, veremos qué tal se da el lunes. Recordad, esto sale sábado, lunes tendremos partida, que ya veréis de qué es, pero partida bastante guapa. Y luego tendremos el martes los spoilers del lunes, veremos si salen suficientes. Es posible, de momento nos estamos apañando, pero bueno, es posible que aquí son fiestas, se está liando la de Cristo. No es imposible que tengamos que grabar desde casa de repente los spoilers para el martes. Posible. Esperemos que no, ¿vale? Y ya luego todo vuelta a la normalidad. De momento nos estamos apañando, así que esperemos que no, pero para que lo tengáis también en cuenta. Y nada, chicos, muchas gracias por el apoyo. Como siempre digo, suscribiros si no estáis suscritos, darle a me gusta, comentar ahí qué os parecen las nuevas cartitas, pasárselo a vuestros colegas. Recordad que hemos subido una guía para aprender a jugar en 10 minutillos, para el que no sepa, o el que tenga dudas de cómo jugar, o el que tenga el típico colega de en plan, tío, a ver cuándo me enseñas a jugar a Riftbound. Y tú dices, escucha, no te voy a enseñar a jugar. Yo no juego a Riftbound porque es muy complicado, es que tiene muchas cosas, no me entero. Te paso un vídeo de 10 minutillos, menos. 9 minutos, de hecho. Y tú aprendes a jugar y ya está. 9 minutos, todo condensado. Es verdad que es un vídeo muy básico, porque es para aprender a jugar básico, para que empecéis a jugar. Luego jugando os pueden salir 1000 dudas más avanzadas. Pero bueno, para eso también tenéis los comentarios, tenéis nuestras redes sociales, así que nos podéis comentar por ahí. También muchas gracias a Mana Vortex, nuestro patrocinador del canal, que ahí tenéis la página web, la tenéis también en la descripción, y tienen todavía, si no me equivoco mal y si no ha cambiado en este plazo, los cases a 720, a PvP, tienen combos de caja con precos, con Proving Grounds, con no sé qué, a PvP, o incluso creo que lo del Proving Grounds un poquito por debajo de PvP. Así que nada, os recomendamos pillar vuestro material, si no me quedo sin voz en el camino, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!